9:24. Aquí está Ángel Verdugo. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal. Muy buenos días. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Ya dije la primera mentira de hoy, que estoy bien. No, estoy francamente más preocupado que de costumbre, Pascal. Antes de entrar a este tema, quiero decir que me parece deleznable y una falta de honradez intelectual y política este espectáculo de Roberto Madrazo. Qué lamentable que alguien a esa edad, porque digo, no es un joven, no es alguien que esté aspirando a una carrera política, no creo que ni siquiera a roer un fémur o una tibia o un No, peroné. aunque su hijo sí, ¿no? Su hijo sí, pero ni en el Partido Verde pudo tener algo. No sé si quiera meterlo su señor padre a Morena, lo cual sería un ridículo completo. Pero en fin, pero dice uno, qué cachaza, qué caradura. Dice uno, hay personas que deberían entender que después de ciertos acontecimientos de su vida o después de cierta edad, es mejor callar. Hasta podrían ver inteligentes, Pascal. Sin embargo, bueno, pues estamos viendo cosas en la cuarta transformación o transformación de cuarta, cosas interesantes. Pascal, hay otros elementos que son preocupantes también. Este espectáculo grotesco, este sainete que está ofreciéndonos de manera gratuita la eventual directora de CONACYT, la doctora Álvarez Buyá, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero dice uno, no puede ser que alguien que presume de ser una investigadora, una científica, caiga en estas cosas. Es que partidas que no afecten o que afecten, dice el presupuesto del 2019, que ya tiene ella el ejemplar aprobado por el Congreso, por la Cámara de Diputados. No, pues no existe el presupuesto. No existe 2019, el presupuesto 2019, dice uno. Ahora, en tratándose de las labores de CONACYT, es evidente que hay partidas presupuestales que deben respetarse, pues porque son transanuales. Una persona que está estudiando un doctorado, una maestría, una estancia postdoctoral, pues rebasa el año y hay esas partidas que deben de respetarse. Pero bueno, y así como eso podríamos dar otros ejemplos. Este espectáculo de la reunión de estos eventuales funcionarios, el ingeniero Jiménez, Encinas, que parecía, al ver uno las imágenes, parecía un émulo de Lupe Esparza, el cantante principal de Bronco, con la camisa desabrochada. Y dicen, a ver, señor, esto es serio, la gobernación y un tema como el aeropuerto, el nuevo aeropuerto, es un tema delicado. Y luego un señor ahí que con un machete todo oxidado en la mano y gritando, dice uno, ese va a ser el espectáculo diario. Y luego, para rematar la cereza del pastel, esta forma de designar candidatos a una entidad tan importante y con tanta historia bibliográfica como es el Fondo de Cultura Económica, por razones estrictamente personales, Margot Glantz, la señora Glantz, declinó el ofrecimiento. Y ahí en una pasabola, oye, pues ya necesito que te decidas, ¿eh? Y el otro, quién sabe qué le diría, pero no, ¿quién mejor que tú para sustituir a Carreño? Así se designan a los eventuales nuevos funcionarios en una institución tan importante como el Fondo de Cultura Económica, que generaciones, Pascal, desde los años 30 o cuando se funda o 40, abrevaron en los textos de economía, de sociología, traducidos por las grandes luminarias de aquellos años. Entonces dice uno, ¿cómo es posible ahora? El personaje mismo, dice uno, un evidente conflicto de interés, una persona que vive de publicar libros, lo cual es legítimo, dirigir una editorial, dice uno, es decir, estamos viendo cosas, Pascal, que me llevaron a mí en lo que hoy escribo en Excelsior, a recordar aquel refrán que dice, por la víspera se saca el día. Si por la víspera sacamos el día, las cosas, pienso que para nuestro país en los próximos o en el gobierno de 5 años, 10 meses, será un sexenio recortado 2 meses, por las razones que quienes nos escuchan conocen.
no se ve positivo, o al menos no luce el panorama atractivo. ¿No crees en el poder de la realidad para acomodar las cosas? Bueno, yo creo en el poder de la realidad para detener o para impedir ocurrencias y desatinos. En ese sentido, veo yo que ahorita el único valladar que tenemos después de la Junta de Gobierno del Banco de México es la realidad, Pascal. Es decir, no puede ser esto. Yo no me cansaré de repetir, este país, Pascal, es la economía 15 del mundo. Somos un actor importante en los grandes, vamos a decir, corrientes del comercio internacional. Esto no es la presidencia municipal de Nacajuca o de Macuspana. Esto es un país importante, 125, 126 millones de habitantes, en una coyuntura internacional delicada, compleja. Dice uno, o sea, no puede ser esto. Pero en fin, por eso yo digo, si por la víspera se saca el día las cosas, yo en lo personal no las veo optimistas. Ahora, diré rápidamente lo siguiente. Estoy haciendo una encuesta muy ranchera, por supuesto, para ver esta euforia 68era, ¿cuántos días más va a durar? No, ya se acabó, ¿no? Así es. Es decir, eso, ¿qué quiero decir con esto, Pascal? Que todos aquellos que andan colgándose de esto, no, es que, por ejemplo, escuché a alguien hoy muy temprano por la mañana decir, es que el papel de la UNAM para conservar esto y la discusión y las aportaciones, ahorita ya se olvidó eso, estamos pensando en el resultado de la Liga MX de fútbol de este fin de semana. Es decir, ¿qué quiero decir con esto, Pascal? Ese mito, esa construcción ex post de 1968. Es lamentable la falta de honradez intelectual, como me decía René cuando platicábamos aquí, que empiezan, cuando van a disertar sobre el 68, dicen, cuando yo participé, ¿sí? Dice uno, señores, los héroes reales de ese movimiento fueron los miles, decenas o cientos de miles de brigadistas anónimos, Pascal, los que salían a las 6:30 de la mañana con el bote, con el manojo de volantes para ir a los mercados públicos, subirse a los trolebuses, a los autobuses, a decir, y cosas tan curiosas como esta, Pascal. Muchachos estudiantes de los primeros años de la nivel superior o de la preparatoria que en su vida habían hablado en público, Pascal, en su vida, muchachos un tanto introvertidos, que los veías tú con un gusto hablar en público, hablarle a la gente en los mercados públicos sobre el movimiento, sobre lo que estaban viviendo. Esos fueron los héroes verdaderos, reales, los que le dieron cuerpo, solidez, la columna vertebral del movimiento del 68. No los sedicentes dirigentes o los que por un accidente u otro, por lo que sea, estábamos ahí en el consejo, pero al final de cuentas no me cansaré de repetir que los héroes reales, verdaderos, son los que no conocemos sus nombres, los que se perdieron otra vez en el anonimato, que terminaron su escuela, se fueron a incorporar a los mercados laborales y quizá les platiquen a sus hijos y nietos, pero ellos son los que deberían merecer el homenaje, un monumento quizá, así como hay esto de la tumba del soldado desconocido. Aquí deberíamos poner un monumento, una estatua o algo al brigadista desconocido o a ese héroe anónimo que enfrentando todo, lo dio todo por algo que fue aquella explosión de alegría. Termino pues con esto el domingo ahí en mi canal de YouTube, haré un cierre donde hablaré de cómo lo que yo vi y me consta del 27 de agosto, simplemente para hacer justicia o exhibir a quienes dicen que eso que pasó ahí fue culpa de, como dice Gilberto Guevara, y me extraña sobremanera de alguien sensato como Gilberto, que lo conozco de hace prácticamente 60 años, dice Sócrates y los otros dos provocadores, policías, etcétera. Me parece una falta totalmente de respeto de la verdad
Y en el caso del Pino, que en el noticiario de Carlos Loret esta semana, cuando le dice Loret, bueno, aquí está Sócrates, le dice, ¿por qué dices tú que es esto, esto, el otro? Y lo único que alcanzó a balbucear el Pino fue, bueno, pues se dice, pero ¿cuáles son tus pruebas? ¿Cuáles son tus elementos para acusarlo? No sé, dice, pero se dice eso. Una persona que cae en esos niveles de acusar a alguien de esa forma tan ofensiva, y que luego en el momento de la verdad, cuando tiene al que señala él, desde hace mucho lo ha hecho el Pino, y se raja como comúnmente decimos, qué lamentable pues que un dirigente del 68 caiga en esas posiciones. Pero bueno, ahí la historia de cada quien, Pascal, los hechos hablarán por cada uno de nosotros, para bien o para mal. Termina eso y mañana regresamos a la normalidad. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Gracias.